Y en segundo lugar, respondo a la pregunta general que se hizo sobre si esta reforma resuelve los problemas que se han planteado sobre el Poder Judicial. Y hago una rapidísima síntesis. La nómina carísima porque se tienen las remuneraciones inconstitucionales, es el único de los tres poderes que tiene remuneraciones inconstitucionales y no solamente de jueces, magistrados y ministros, sino de más de 700 altos funcionarios del Poder Judicial que actualmente perciben remuneraciones por encima del límite establecido en el artículo 197. Exorbitante nepotismo, ausencia de transparencia, ausencia de rendición de cuentas, demora en los procedimientos, incapacidad para resolver derechos sociales, elevada impunidad, deja impunes más del 95% de las carpetas de investigación que se someten a su consideración porque simplemente se ponen muchísimos requisitos para la vinculación a proceso, la ausencia de sanciones para las personas juzgadoras, 14 procedimientos inició el año pasado el Consejo de la Judicatura Federal o finalmente resolvió o quedaron en estado de resolución, invasión cotidiana de las facultades de los otros poderes, nombra magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial, por amparo llevamos más de 50 magistrados nombrados cuando es una facultad del presidente de la República y del Senado de la República, no de los jueces de amparo. Además, hay colisión con el crimen organizado, ya no doy más datos sobre esto, y suele haber una ligereza extrema cuando se resuelve la afectación del erario público en casos particulares. Ministra, me ha tocado ver y voy terminando. Acabamos de hace algunas semanas de dejarle al gobierno de Puebla un adeudo de más de 2,000 millones de pesos cuando teníamos un caso de obvia defraudación de una empresa que no terminó una obra de un libramiento que, por cierto, costaba 800 millones de pesos en el estado de Puebla. También le dejamos a la CFE un adeudo de 6,000 millones de pesos por concepto de pago de predial, cuando los organismos públicos no están obligados a pagar el predial. Y bueno, termino simplemente diciendo que pareciera que hay mucha preocupación sobre los derechos laborales de los jueces, pero no se asume que ha sido un criterio del Poder Judicial de que los trabajadores de confianza, como somos jueces, magistrados y ministros, pues no tenemos derechos adquiridos. Está en decenas, si no sentencias de jurisprudencia. Perdón, y termino nada más con esto. 1997 se reformó la ley del IMSS, el Poder Judicial dio la razón al retiro de derechos laborales. Año 2007 se reformó la ley del ISSSTE, Poder Judicial de la Federación dio la razón al retiro de derechos adquiridos. 2012 se reformó la Ley Federal del Trabajo, se estableció el outsourcing, no se le dio derechos ni a trabajadores de confianza ni de base y finalmente menciono que se retiró constitucionalmente el derecho de policías primero y años después de los maestros para ser reinstalados. Poder Judicial tampoco les dio derechos laborales y no es que queramos nadie, supongo, pues ningún tipo de revanchas, pero yo creo que efectivamente esta reforma no va a resolver los problemas de corrupción, no va a resolver los grandes problemas del Poder Judicial, pero sí estoy segura de una cosa, si no se democratiza el Poder Judicial, no va a haber transformación alguna ni esperanza de justicia para las y los mexicanos que sí tenemos derecho a obtener justicia de este poder que es un poder público del pueblo mexicano. Muchas gracias.